Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenida, bienvenido. Les saluda el periodista Jean-Claude Penjan. Estamos en este espacio de conversaciones, de entrevista, para poder hablar de una situación que nos afecta a todos y a todas por igual, independiente de dónde vivamos, de dónde estemos, que es la salud mental, también las enfermedades respiratorias, considerando que estamos en pleno invierno con temperaturas bastante bajas y, por supuesto, ver qué hacer, por ejemplo, con la atención primaria. Para conversar sobre todo esto estamos con la ministra de Salud, María Begoña Ayarza. Ministra, agradecidos de estar con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes ya. Hola, gracias por la invitación. Me parece así súper bonito y poder conversar con regiones Con las es regiones una sobre todo. tremenda oportunidad. Bueno, Sí, ministra, lo que le comentaba, tenemos lluvias recientemente, hay mucho frío, hay nevadas en localidades rurales en donde no nevaba hace 20 años, en donde a lo mejor nunca había nevado y que vienen temperaturas bajo cero para este fin de semana en buena parte de nuestro país. ¿Cuál es la recomendación para la gente, el cuidado de personas mayores, de niñas, de niños, y también cómo se prepara la red para esta contingencia, ministra? bueno, contarles que la red está operativa, que el reporte que tenemos, que más allá de alguna, algunos problemitas que tienen mucho más que ver con filtraciones, cosas de ese estilo, que no digo que no Claro. molesten, pero que no han impedido mantener la atención. Así que está abierto nuestros hospitales, nuestros centros de salud familiar, las postas rurales, y todas están atendiendo. Eso es la primera cosa que quiero decir y por tanto, en este invierno duro que hemos tenido, el acudir al lugar más cercano es la mejor recomendación. Yo siempre recuerdo que las personas que trabajan tanto en los centros de salud familiar, SAPU, SAR, tienen formación del punto de vista de los casos, de los casos de emergencia, de la capacidad de resolver esos casos agudos, hay protocolos y siempre es mucho mejor la oportunidad de la atención que llegar a un hospital que, que finalmente me demore en llegar. O sea Claro. que lo primero, en la cercanía, nuestros centros de atención primaria tienen las condiciones para resolver aquellos problemas de salud más importantes, más agudos o más, o más graves, y eso está instalado. Y lo segundo que yo quisiera decir es que la combinación de mucho frío con gérmenes del tipo viral, Ujú. del tipo del COVID y de los virus respiratorios del invierno, sincicial, influenza, metaneumovirus, esa combinación de circulación viral y frío es muy compleja si uno además le agrega aglomeración o le agrega que en la casa por el propio frío no se atreve a hacer circulación del aire, Exacto. hay que disponer de un ratito, 15 minutos, para abrir las ventanas, abrir las puertas, generar circulación de aire. Y el tercero, que yo sé que también es difícil, es la elección con qué vamos a calentar la casa. Y allí hay, en el sur y en muchos lugares, se usa la leña, muchas veces la leña húmeda, y eso significa contaminación intradomiciliaria, que es la combinación, así como la tormenta perfecta, eh, el frío particulado, contaminación intradomiciliaria y no airear los espacios, puede ser una combinación bien compleja. Y decir que cada vez que vayamos a cualquier lado, a cualquiera, aunque vayamos a ver una familia o alguien que queremos, si no los vemos hace tiempo y no tenemos una vida cotidiana con ellos, usar la mascarilla. Claro. Tratar de cuidarnos y sobre todo a la población que aún seguimos viendo que se sigue enfermando y que cuando se enferma grave. Son la población mayores de 65, pero en particular los mayores de 80, y por cierto los menores de 4 años y en particular los menores de 1 año. En ese Entonces uno sentido. dice, a ellos
con mascarilla ir a verlo, quererlo, conversar con ellos, pero con mascarilla, porque con eso los cuidamos. En ese sentido, ministra, usted mencionaba, por ejemplo, qué hacer, asistir a los lugares más cercanos que tengamos, ya sea CEFAM, consultorio o posta rural, como se le pueda decir, para poder ir precisamente a la atención primaria. Hoy, durante esta jornada se constituyó el primer consejo para la universalización de la atención primaria. Creo que antes de eso hay que contarle a la gente qué es la atención primaria, que es cuando, por ejemplo, uno va al CEFAM o va al consultorio por algún tipo de atención o está en seguimiento de alguna situación, de algún padecimiento, que en definitiva es un paso antes de ir al hospital, por ejemplo, que era lo que usted señalaba, ministra. ¿En qué consiste este consejo? ¿En qué consiste además, en ese sentido, la reforma a la salud? Bueno, decir que esto para nosotros es como un hito muy, muy relevante, porque la atención primaria de salud es la que ha hecho las acciones, yo diría, más relevantes en esta pandemia. Yo creo que todos reconocemos en ello, en la atención primaria y sus trabajadoras y trabajadores, el eje en que se ha anclado la gran campaña de vacunación. Entonces yo creo que todos hoy tenemos así una mirada particularmente agradecida a la atención primaria. La atención primaria está conformada por los centros de salud familiar, por las postas rurales, como decías tú, pero también por los antiguos consultorios, ¿cierto? Y eso en Chile están desde el lugar más al norte, Arica, hasta el lugar más al sur de Magallanes. O sea que tenemos desplegado a nivel territorial, ¿cierto?, más de 600 centros de salud familiar y más de 1.200 postas rurales. O sea que no hay un lugar en Chile donde no haya una expresión de salud con algún dispositivo de salud que no sea de atención primaria. Claro. Y allí lo que nosotros queremos hacer con la universalización, que es como la primera etapa de la reforma de salud, de esta reforma que queremos que la salud, el sistema sanitario no discrimine entre ricos y pobres, que todos tengamos un acceso y tengamos una cierta calidad de la atención buena. Bueno, este es el primer paso, que es la atención primaria, que es lo preventivo, lo anticipatorio. En la atención primaria están las acciones de salud que revisten mayor importancia en el control del niño sano, la control de salud escolar, el centro amigable para los adolescentes, la mirada de salud sexual y reproductiva. Lo que entre comillas evita que uno de repente también llegue a otros recintos como hospitales o de requerir otras atenciones, ¿no? Claro, cuando uno llega al hospital es que llegó tarde a los temas de salud, porque quiere decir que ya tengo un daño en la salud y necesito que agudamente alguien me lo resuelva. La atención primaria es la que nos instala los controles de salud, los tamizajes oncológicos, o sea que el PAP se hace en atención primaria, la mamografía en atención primaria, la detección y sospecha de cáncer gástrico, la detección y sospecha de cáncer vesicular, o sea que todas las medidas anticipatorias ocurren en la atención primaria. Y ahí lo que queremos instalar es que independiente si eres ISAPRE, si vas a una institución de las Fuerzas Armadas, si no tienes ningún seguro de salud, da lo mismo. Solo tienes que ser una persona que vive en ese territorio y vas a poder tener acceso a la atención primaria, a los medicamentos, a las atenciones preventivas, a las vacunas, a las atenciones de morbilidad. Esa es como la idea que nosotros queremos instalar ahora con este consejo, que la idea es que llamamos a los exministros, llamamos a los trabajadores de la salud primaria de la Confusam, llamamos a los usuarios, a las personas, y vino la representante de todos los consejos consultivos de los establecimientos de salud del país, vino el presidente de la Cámara del Senado, que va a ser parte, vinieron los académicos, la Escuela de Salud Pública, vino la Organización Panamericana de la Salud, los alcaldes,
gobernadores, o sea que lo que nosotros decimos, la sociedad civil que se involucre en los temas de salud, la invitamos. Y la experiencia de los exministros para que nos vayan señalando en este avance que queremos que sea progresivo, es una estrategia que está diseñada paso a paso. Vamos a ir convirtiendo cada una de las comunas en atención primaria universal y vamos a ir avanzando, ir mejorando, ir incorporando no solo recursos, sino que también formas de hacer las cosas distintas, con más tecnología y más cercana a las personas. Así que estamos muy, muy contentos. Ministra, y en ese sentido, siendo quizá un poco más específico en la implementación de esta estrategia, porque, por ejemplo, usted hablaba de la cantidad de CEFAM, por ejemplo, que hay, o que prácticamente en todos los lugares del país hay algún tipo de centro de salud, pero también la otra realidad es que, por ejemplo, en zonas rurales, para llegar a ese centro de salud hay que desplazarse bastante o por un tiempo prolongado, y que además esas atenciones que muchas veces se dan en la atención primaria demoran mucho, o es muy difícil conseguir, por ejemplo, una hora al médico o conseguir una atención. Hay para 3 meses, para 4 meses más, para 6 meses más, y así es como se va finalmente deteriorando, se va perdiendo la salud. Con esta estrategia, con este plan, con esta idea, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿O qué le podemos decir a la gente? ¿Va a poder ir a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana? ¿O va a poder ir a las 9 de la mañana a ir por la atención primaria? ¿Qué va a cambiar en la vida de ellos, por ejemplo? Además, por supuesto, de este acceso universal. Uno que puedo ir a la atención primaria, que aunque yo sea ISAPRE, yo puedo ir a la atención primaria. Y lo que estamos instalando en las comunas con las cuales vamos a comenzar con la estrategia es una estrategia de telesalud. Va a haber un número, o sea, un sitio web. Yo voy a pedir la hora y tengo que decir por qué. Mira, yo voy porque la receta, se me acabó la receta. Voy porque quiero un control de salud porque hace 2 años que no me controlo. Voy porque quiero que la matrona me vea, porque tengo problemas con no sé qué. Y yo lo pongo. Y me van a devolver ese llamado y me van a decir, mira, entonces, van a obtener más datos y me van a decir qué día tengo que ir. O sea que en cada una de esos centros de salud que van a entrar en este sistema universal vamos a instalar una tecnología que va a permitir que las personas no tengan que ir al centro de salud a hacer ni la fila, ni llegar a las 6 de la mañana. Como parte del hospital digital que se planteaba, ¿no? Claro, como una parte del hospital digital, pero además te va a llamar alguien que te va si por ejemplo tu problema era una receta, capaz que no tengas que ir al centro de salud y que nosotros podamos ver con el propio médico y validar la receta y enviarte el medicamento y no tengas que ir. O sea, no necesariamente cada vez que yo necesito algo, lo que se va a convertir en una consulta. Puede ser que sea otra estrategia la que se necesite. Claro. Entonces nosotros creemos que esa es una forma de adecuar y de priorizar y de entender la salud desde una perspectiva distinta. Eso va a estar en las comunas en que empecemos esta estrategia. Ese es un cambio ya sustantivo en la relación. ¿Y en eso, ministra, se tiene ya cuáles van a ser las comunas piloto? ¿O se está en análisis del Consejo? Tenemos 2, hoy conversamos con el Consejo y hay 2 comunas que están ya como un poco decididas. Una, a mí me tocó ir al UE con el presidente a propósito de la inauguración de un CEFAM que tenía mucha capacidad resolutiva. Estuvimos con el alcalde y ese día, como el presidente conoce el programa y sabe, me pidió que incluyéramos al UE. Entonces ya saben que al UE está incorporado. O sea que ya hay uno que está incorporado que es al UE, y Punta Arenas, que hoy lo discutimos y nos pareció que Punta Arenas puede ser una muy buena comuna para incorporarla. Pero ahora la próxima sesión ya vamos a definir el resto de las comunas.
Ministra, y en ese sentido también está lo que señalamos, por ejemplo, la gente a lo mejor no se entera, no sabe que en los CEFAM, en estas postas rurales, también hay servicios de atención para ver la salud mental, por ejemplo, que hay especialistas como psicólogos, psicólogas, que están en estos recintos para poder entregar esta ayuda. Primero, yo creo, ministra, que la gente no sabe que existe. Hay un problema quizás todavía ahí de difusión, de comunicación y también de acceso a esto. Entiendo que está la Estrategia Nacional de Salud Mental. ¿Cómo ve esta estrategia, este punto, por ejemplo, en específico y también en qué consiste? Súper. Yo solo quería decir una cosita chiquitita antes, que nuestra atención primaria tiene características bien particulares en comparación con cualquiera del mundo. En nuestra atención primaria hay kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos, como bien dices tú, médicos de familia, médicos generales. Tenemos además enfermeras, matronas, terapeutas, fonoaudiólogos. O sea, en nuestra atención primaria tiene un componente de multidisciplinariedad bien importante. Entonces, cuando uno va a atenderse y va a hacer, ponte tú, la evaluación de niños sanos, y dicen que el niño tiene algún problema nutricional, se va al especialista, a la nutricionista. Y si tiene un problema en el aprendizaje o tiene un problema, entonces va a ir con el kine y el terapeuta. Eso, yo creo que tenemos que revalorizarlo porque es algo muy, muy importante. Y como sí decías que hay equipos de salud mental, efectivamente, en la atención primaria hay dos equipos que yo encuentro muy notables. Uno, el equipo de salud mental y el equipo de rehabilitación. O sea que hay dos estrategias que acompañan a las personas, ¿cierto?, por mucho tiempo y están muy interrelacionados, los de salud mental con rehabilitación. Pero el equipo de salud mental en atención primaria, en la primera evaluación, allí el equipo de salud mental de atención primaria está muy vinculado al equipo secundario donde están quizás otros especialistas. O sea que la atención primaria es como quien habilita a cualquiera para trabajar con los temas de salud mental en esta mirada así multidisciplinar. Y la estrategia, nosotros la semana pasada iniciamos el trabajo de la Estrategia Nacional de Salud Mental con perspectiva de derechos humanos. Nosotros creemos que en la salud mental, dado que las personas que padecen alguna enfermedad psiquiátrica en particular tienen hay una suerte de discriminación muchas veces con ellas, es que la mirada de derechos humanos es consustancial a la mirada de salud mental y a la atención de salud en general, pero en salud mental aún más. Y entonces estuvimos con el alto comisionado, que va a estar el representante del alto comisionado que nos va a ayudar, la gente de la OMS también va a estar el encargado de salud mental de la Organización Panamericana de la Salud. Sé que se construyó con los equipos del MinSal y con los colegios profesionales, y la idea es sacar tareas de corto plazo, mediano y largo plazo. De largo plazo nosotros queremos proponer y sacar una ley de salud mental integral que permita mirar todos estos temas bien regulados, todas aquellas cosas que son procedimientos más complejos de la salud mental, como la internación forzosa, como el uso de algunas técnicas como la terapia electroconvulsiva, o como aquellas situaciones que son más complejas. Bueno, esta ley de salud mental que sea un paraguas que permite regular y poner bien claramente cuáles son las condiciones y los estándares que requerimos. Ese en el largo plazo, claro. Pero en el corto estamos levantando un diagnóstico de los hospitales psiquiátricos y ese diagnóstico lo va a hacer, nosotros se lo encomendamos a la Universidad de Chile para cerrar las brechas de atención. ¿Sabes que en Chile el presupuesto de salud mental es 2,4% del presupuesto completo de salud? Y la recomendación de la OPS y de la OMS es del 6%, un poco más del doble. En nuestro programa de gobierno nosotros proponemos de llegar al 6%. Y entonces esas decisiones tienen que verse reflejadas en acciones de salud. O sea, si nosotros vamos a aumentar el presupuesto,
es porque vamos a construir más COSAM, centros de salud mental comunitarios, en los territorios. Ya tenemos pensado hacer 12 COSAM más, pero además fortalecerlo con profesionales de la salud mental, como los psiquiatras y los psicólogos, y cerrar la brecha en los hospitales psiquiátricos y sobre todo en la atención infanto-juvenil, que hay muchas brechas. Entonces tiene, en el corto plazo, mirar el diagnóstico y las brechas, e ir cerrándolo en términos de personal, de profesionales y todo. En el mediano plazo, nosotros queremos construir, ¿cierto?, que podamos tener más centros de salud mental comunitaria, y en el largo está la ley de salud mental integral. Sobre cómo robustecer la atención primaria, cómo mejorar también en lo que se está realizando en cuanto a la salud mental y lo que viene con las bajas temperaturas. Conversamos con la ministra de Salud, María Begoña Ayarza. Ministra, agradecidos de haber estado con nosotros durante esta jornada. Sin duda vamos a seguir conversando. Son varios los temas y varias las estrategias también que se tienen en el corto plazo, mediano y también largo plazo, ministra. Agradecidos. Muchas gracias, Jean-Claude. Es un agrado comunicar a las personas, ojalá que en las regiones, porque este proyecto de APS Universal está pensado en las regiones, partir por las regiones, es como el parte del diseño, y estar muy sensible a las necesidades de los territorios. Así que muchas gracias. Gracias, ministra. Ahí estaba entonces la conversación con la ministra de Salud, María Begoña Ayarza, sobre cómo poder tener una mejor atención primaria. Está este consejo para la universalización de la atención primaria, también la Estrategia Nacional de Salud Mental. Puede revisar toda esta conversación en radiosregionales.cl, también en todas nuestras redes sociales, y por supuesto escucharla a través de toda nuestra red de radios regionales. Agradecidas de que nos haya acompañado durante esta jornada. Muy buenas tardes.